que nos miran por medio de las redes sociales, que la gracia y la paz del Señor pueda sobreabundar en cada uno de ellos. Y aquellos que quizás quieran estar el día de hoy acá, pero se imposibilitan por asuntos personales, también les enviamos un cordial saludo y esperamos pues que pronto el Señor dé solución, sanidad, restauración y oportunidades a los que nos miran por las redes sociales de poder estar acá presentes. ¿Amén? He estado durante toda esta semana meditando en algo que Dios puso en mi corazón y quisiera expresarlo en esta mañana. Muchas veces, y yo sé que quizás puede que suene algo repetitivo en algunas de las cosas que hablo, pero así como el apóstol Pablo lo dijo, y también el apóstol Pedro en su escrito dijo, yo sé que ya ustedes conocen estas cosas, pero no me cansaré de repetirlas hasta que seáis afirmados en la verdad presente. Y una de las cosas que crea afirmación en nuestras vidas es la repetición de muchas de las cosas que Dios quiere que queden acentuadas en nuestros corazones. Si solamente la escuchamos una vez, la desestimamos, pero si la escuchamos varias veces, sabemos que hay algo en lo que estamos escuchando. Lo que repetimos, no los aprendemos fácilmente. Yo quisiera hacer un test en esta hora solamente para su pensamiento y corazón. Preguntaría cuántos se saben la letra de una canción completa. Póngale la letra que usted quiera. Yo sé que hay hermanos que suena una rocolita de esas viejitas y se la saben de memoria. Y esos hermanos que tienen toda su vida en el Evangelio, pero las rocolitas del mundo se las conocen, hermano. Entonces, ¿verdad que sí nos aprendemos fácil la letra de una canción? Es sencillo, es fácil. Pero ¿por qué nos aprendemos fácilmente la letra de una canción? Por lo repetitivo que es escucharla continuamente, la escuchamos. Y qué difícil es aprendernos un mensaje de la palabra, o qué difícil es aprendernos parte de lo que es el propósito, el plan de Dios para con nuestras vidas. ¿Y sabes por qué se nos dificulta? Porque no es repetitivo, porque no es algo que estamos acostumbrados a escuchar una y otra y otra y otra vez, sino que los escuchamos una sola vez y ya. Por eso Pablo le decía a la iglesia, perdón, Pedro le decía a la iglesia, no me voy a cansar de repetirlo siempre las mismas cosas hasta que seáis afirmados en la verdad presente. Nuestra afirmación viene a raíz de una repetición de las cosas que Dios quiere afianzar y afirmar en nuestros corazones. Por eso en muchas ocasiones soy repetitivo en las cosas que enseño, en las cosas que digo, porque quiero que queden bien acentuadas en cada uno de los corazones de los que hoy están presentes acá en casa y de los que nos miran por las redes sociales. Entonces, hay algo que entre semana estuvo tocando el pensamiento y escuché a una chica que era de un movimiento ideológico, no vamos a hablar de religión. En esta ocasión era una muchacha que estaba apegada a un movimiento político y dice que su afectación o su posición delante de aquel movimiento político es porque su padre desde niña le inculcó dicho movimiento político. Incluso a cierta edad, creo que fue a los 8 años de edad, celebró su cumpleaños referente a todo el movimiento político. Imagínese usted cualquier movimiento político de acá de México y de repente usted haga un cumpleaños con fotos, con imágenes, con publicidad, con todo lo referente a ese movimiento político. Entonces, esta persona expresaba diciendo que todo ese asunto fue inculcado por su padre. Su papá, la figura que más marcó su vida, era un ícono para ella, era algo totalmente esencial en todo el ámbito de la vida de esta persona. Pero cuando logra llegar a cierta edad, que madura,
que alcanza un grado de entendimiento mucho mayor, se da cuenta de algunos errores que se le fueron enseñados, pero no quería despegarse de los asuntos que le había enseñado su papá por los sentimientos y las emociones. Y aquí voy. En muchas ocasiones nosotros tenemos un apego emocional a enseñanzas que incluso aunque estén erróneas, aunque no estén correctas y aunque no estén bien direccionadas, simplemente porque nos las enseñó alguien a quien amamos, alguien a quien tuvimos apego, decidimos en nuestros pensamientos humanos no despegarnos de dichas enseñanzas. Y es cuando la razón tiene que actuar en nuestras vidas. Y más que la razón, tiene que actuar la palabra del Señor en nuestro entendimiento. No sé si me doy a explicar en este asunto. Entonces, hay muchas cosas de nuestra vida personal, hablemos de todos los ámbitos, no tan solo en el ámbito ideológico de la fe, sino también en el ámbito de lo que son las culturas y las creencias. ¿Cuántas cosas no vivimos apegados por causa de los sentimientos o de quién fue que nos direccionó en esa enseñanza? Entonces tenemos que vivir en una etapa, en un tiempo de rompimiento en cuanto a todos estos asuntos. Estamos viviendo, hermano, una generación, la cual es una generación que muchos la han denominado como una generación de cristal, a las cuales no se le puede decir nada porque se siente ofendido. Y llegó algo en cuanto a conceptos, creo que ayer estábamos hablando un poquito de eso los hombres allá en el lugar donde estamos reunidos, en cuanto a los nombres. Decimos que qué terrible es escuchar en la noticia, hablaba Joel específicamente de ese punto, escuchar en la noticia de que la mayoría de los robos, de los atracos, de las situaciones bien malas que están pasando, tienen personajes o las personas tienen nombre bíblico. Moisés robó un banco. Moisés o Jesús atracó a fulano de tal. Se le ponen nombre a hijos bíblicos con la intención de marcar, pero no es realmente, escuche esto, no es el nombre que usted le coloque, es la dirección que usted le dé. Porque cada uno de los personajes bíblicos que colocaron nombre a sus hijos, lo colocaron fundamentando una dirección espiritual en sus vidas, que no tan solo iban a ser marcados con el nombre, sino que iban a ser direccionados con un propósito de parte del padre de familia. Entonces, esta generación necesita tener propósito. Una generación sin propósito no puede llegar a ningún lado. Miren algo. ¿Cuántos han escuchado el nombre Jonaiker? Mire, usted escucha el nombre Jonaiker y usted guarda el teléfono, la billetera, esconde la pulsera, se quita la joya. Pero analizando poquito lo que significa el nombre Jonaiker, ¿sabía usted que viene a raíz de una marca de zapatos? De la marca de zapatos Jordan, Nike y Air. Jonaiker. Qué loco, hermano, que una generación sin saber coloca el nombre de un hijo por causa de un zapato. O sea, no hay dirección en nuestras generaciones. No hay una dirección en el ámbito personal. Andamos en la calle sin saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué vamos a hacer con nuestras vidas. Entonces yo doy gracias a Dios por los que hoy están acá adentro, porque los que hoy están acá adentro tienen un sentido de dirección basado en lo que el Señor ha establecido en sus vidas y que no se están quedando sin ningún tipo de argumento escritural en sus corazones para direccionar familias. No podemos tener hijos simplemente por tenerlos, los tenemos porque son la generación
que nos van a sustituir a nosotros y son el futuro de una humanidad la cual se ha estado deteriorando, y los únicos que podemos, escúchelo y suena quizás arrogante en este asunto, pero lo voy a decir con toda firmeza y seguridad, los únicos que podemos sacar adelante una sociedad y una humanidad somos los que estamos siendo enseñados bajo las escrituras y la palabra del Señor, porque se nos está yendo esta generación. ¿Cómo es posible? Mire, si yo el día que tenía mi juventud, 12, 14 años, fuese dicho, yo quiero ser un teria, mano, los chancletazos que me dan en la espalda, en el lomo, en la cabeza, me fuesen quitado todo lo terian que se me hubiese ocurrido en aquel tiempo. Pero hoy en día quieren caminar con correas amarradas en el cuello como animales en las calles. Ay, Dios mío. Yo lo fuese puesto a comer allá en Venezuela decimos perrarina. Es croquetas, hermano. Créame, busque usted allá en las cosas. Hay gatarina, perrarina y pollarina. Así se le llama a los alimentos para los gatos, para los perros y para los pollos. Yo lo hubiese puesto a comer de todo eso. Ah, ¿te crees pollo? Te voy a buscar alimentos para pollo. Es que lo legal, ¿no? Entonces, ¿qué generaciones estamos levantando hoy? Y el despertar para nosotros es de que cada una de las generaciones bíblicas sufrieron transiciones. No todas fueron iguales, pero cada uno, y quiero ahora individualizar a cada uno de los personajes que no voy a hablar en colectivo, quiero hablar en individual, en lo que es una sola persona. Porque cuando nos vamos a las escrituras, un solo hombre podía transformar el destino de toda una nación. No era un hombre en conjunto con la nación, no era un solo hombre transformaba la nación. Ah, no me voy a poner de acuerdo con la nación. No, Dios llamaba a uno y a ese solo lo hacía que transformara una nación. Lo hacía cambiar el rumbo, la dirección de un pueblo. Hacía que el rumbo y la dirección de una multitud pudiera agarrar juicio y asentar pies en el propósito de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos escapar de este asunto. Cuando el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, nos enseñó bajo las escrituras diciendo, y hacer discípulos a las naciones, no en las naciones. Y esto hay que entenderlo, que usted es llamado para las naciones. Naciones tiene que convertirse por el ejemplo de una sola persona. Entonces, Dios se basta con uno solo para transformar lo que Él desea en el ámbito donde te ha colocado. Dios nos coloca en lugares estratégicos para ser agentes transformadores de ambiente. Y de repente, por nuestro pensamiento, yo sé qué pasa. Muchas veces decimos mi edad, mi conocimiento, mis estrategias, cosas que yo estoy quizás poniendo delante de Dios como obstáculo. Moisés lo hizo, colocó delante de Dios obstáculos de razonamiento, obstáculos verbales, obstáculos por todos lados, pero Dios había determinado que por medio de un solo hombre iba a salvar toda una nación. Soy tartamudo, no me importa, te voy a usar. No tengo estrategia, no me importa, te voy a usar. No tengo la capacidad, no me importa, yo te voy a usar. Porque aquí lo importante no es las capacidades que tú tengas, sino que Dios te llamó y te eligió. Eso es lo importante. Señores, que no sé hablar, no importa, yo voy a hablar por ti. Son las cosas que nosotros tenemos que considerar. Y quiero que analicemos un poco la vida de cada uno de los personajes que le voy a mencionar. En primer lugar, David. David, un joven niño, no tenía las capacidades quizás para ser un rey sobre una nación, pero cuando Dios lo llama, ¿qué pasó? Él tomó y asumió la posición de Dios, aunque su entorno no estaba de acuerdo. Sus hermanos no estaban de acuerdo. Su padre lo menospreció, porque cuando van a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, Isaí presentó a todos sus hijos menos a David. Y le preguntaron, ¿te queda algún otro?
¿Te queda algún otro hijo? No, ninguno de ellos fue puesto delante de Dios como buen rey. Y Isaí de repente se acordó y dijo, por allá queda uno de mis hijos, el cual está cuidando las ovejas. Y tráemelo, no me voy de aquí sin conocer a todos tus hijos. Cuando entró David, el Señor le dijo, él es, úngelo. ¿Por qué? Porque menospreciaron su estatura, menospreciaron sus conocimientos, menospreciaron todo. Aunque en las escrituras, anticipadamente, ya la gente que conocía realmente a David, yo podría decir que quizás era algo de renombre para algunos, de que David era inteligente, de que David tenía conocimiento, de que David era valeroso, era valiente, que David era capaz de hacer muchas cosas. Y en todo ese ámbito, su propia familia no lo estimaba. Entonces, muchas veces nuestra propia familia, y parece quizás increíble este asunto, pero nuestra propia familia no estima que podamos nosotros ser algo o llegar a algo. ¿Por qué? Nos conocen realmente, pero no conocen al Dios que nos está llamando. Su familia lo conoce a ustedes. Su familia sabe cuáles son sus problemas. Su familia sabe cuáles son los asuntos que usted tiene en cuanto a angustias y tribulaciones. Pero Dios, conociendo todos los asuntos que su familia conoce, Él sabe que el llamado no es por los valores que le da la familia, sino por la intención que tiene Dios con usted. Entonces, la intención de Dios va más allá que las estrategias que nosotros tengamos, que las cualidades físicas, mentales, ideológicas que nosotros podamos tener. Entonces, el mundo nos va a catalogar como lo que realmente hemos dado a entender, pero Dios no. Y digo realmente lo que hemos dado a entender porque nosotros somos culpables de todo lo que el mundo pueda decir acerca de nosotros. Pero cuando Dios llama, transforma el ambiente. Y esto lo vamos a demostrar más adelante. Tanto así fue la vida de David, que llegó y terminó siendo rey sobre una nación, aunque lo desestimaron sus hermanos. Lo desestimó hasta el propio rey, porque el rey quería colocar sobre David argumentos y armamentos que le correspondían a él, y David no los aceptó, porque cuando nosotros comenzamos a escuchar realmente la voz de Dios, nos desprendemos de los asuntos que el mundo ha dicho de nosotros y nos aferramos a los asuntos que Dios dijo de nosotros. Mire lo segundo, Eliseo. Eliseo fue un hombre que fue llamado por uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, por Elías. Eliseo no tenía estrategia, Eliseo no tenía capacidad, Eliseo no tenía absolutamente nada en cuanto a posibilidades de producir un cambio en su nación, ni siquiera en su familia. Pero cuando Dios llama a este hombre, no tan solo en el llamado recibió un proceso, sino que dentro del llamado los que estaban alrededor de él se burlaban, e incluso el día que le iba a ser quitado el profeta Elías al profeta Eliseo, hubo una gran angustia en el corazón. Porque ¿quién de los que estamos acá queremos que las personas que siempre nos ayudan, que siempre nos tienden la mano, alguien que usted tenga allí siempre? Y vamos a hablar de lo más general y de lo más común. ¿Quién de los que estamos acá, que tienen esposa o esposo, de repente le dicen, te lo voy a quitar? Y una hermana, gloria a Dios, ya se va el barrigón. ¿Quién se sentiría feliz? Al menos que sea la suegra, nada más te la voy a quitar, gloria a Dios, es la única felicidad que es. Pero por lo demás, yo creo que no. Yo creo que si somos un apoyo para nuestras esposas y de la misma manera nuestras esposas son un apoyo para nosotros, el día que nos quiten ese apoyo emocionalmente nos vamos a entristecer.
Eliseo estaba apegado emocionalmente a Elías porque era el hombre que le había enseñado todo en la vida. Lo llamó, lo restauró, lo posicionó, le dijo, tú no eres lo que el mundo ha dicho que eres, tú eres un hombre de Dios, tú eres un profeta. Y el día que se lo iban a quitar, la gente quería meter el dedo en la llaga y decirle, hoy te quitan al profeta, hoy te quitan a tu escudo. Y él le decía, sí, ya lo sé, cállense. Y en cada lugar donde iba había un martirio. Este hombre tuvo que vivir un proceso que amoldó su carácter, que amoldó su pensamiento, e incluso después de haberle quitado al profeta, gente, porque no era quizás la primera vez, gente le decían calvo a este hombre. Se burlaban diciéndole calvo. Imagínese usted, un hombre de Dios, un profeta de Dios, que los que estaban allá afuera lo veían y no le tenían ningún tipo de respeto, no le tenían ningún tipo de consideración. Entonces levantó su mano, dice las escrituras, y los maldijo. Y en aquel momento salieron dos osos y despedazaron a aquellas personas que los estaban diciendo calvo y se estaban burlando de él. Pero hermano, yo sé que más de uno quiere que unos osos salgan y la suegra. No es así, ¿verdad? Pero realmente, muchas veces la gente de este mundo desestima lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y cuando la gente de este mundo desestima lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros, es cuando Dios sale al ruedo, es cuando Dios sale en la defensa, es cuando Dios dice, ahora yo voy a determinar hacer algo con tu vida para demostrarle al mundo. El Salmo 23 lo dice. Cuando dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es que Dios está dispuesto a servirte la mesa delante de la gente que te angustia, delante de la gente que se burla, delante de la gente que te critica. No obstante a esto, no es el único personaje, hermano, que vivió proceso de transición, de no ser nada, de no ser nadie, de no tener absolutamente nada en su vida, a poder tener algo. Y uno de los personajes es Gedeón. Mire cómo dice las escrituras para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos un poco más a profundidad. Jueces 6, capítulo 6, versículo 12, dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire algo, Dios le habla a Gedeón según lo que Dios había visto en él. Gedeón no lo había visto, su familia no lo había visto, su gente alrededor no consideraban lo que él era. Pero cuando Dios le habla, cuando se le presenta el ángel de Jehová a Gedeón, le habla con lo que Dios había visto en él y con lo que Dios iba a utilizar en él. Le dijo, varón esforzado y valiente. Quizás su familia no lo veía como esforzado, su familia no lo veía como valiente, su familia no lo veía como lo que Dios sí lo estaba viendo. Pero en ese momento preciso, cuando Dios le habla, Él saca a relucir lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que dice? Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Digo, si Dios está conmigo, ¿dónde está ese Dios? Yo no lo veo. En pocas palabras, trató de decirle al ángel del Señor, al ángel de Jehová, lo que tú me estás diciendo, yo no lo estoy visualizando en esta realidad. Tú me dices que Dios está conmigo cuando yo lo que estoy viendo es que nos ha dado la espalda. Tú dices que Dios está conmigo cuando lo que yo estoy viendo es que estamos en decadencia, es que no tenemos una economía estable, es que no tenemos cómo pagar la luz, el agua, el teléfono, es que no tenemos absolutamente ni siquiera trabajo, no tenemos absolutamente nada. ¿Cómo es posible que Dios esté conmigo y yo esté pasando necesidades? ¿Cómo es posible que Dios esté conmigo y yo esté pasando este tipo de cosas? Porque cuántos de los que hoy estamos acá no pensamos de esa manera. Aunque Dios declara algo sobre nuestras vidas,
nuestra realidad siempre va a querer contradecir lo que Dios dice para nosotros. Si Dios dice te voy a prosperar, nuestra realidad económica y financiera va a estar en contra. Si Dios te dice te voy a sanar, nuestra realidad física va a estar en contra. Si Dios te dice te voy a llevar a las naciones, cierran todos los vuelos porque nuestra realidad física va a ser así. Entonces aquí es donde vamos a debatir entre lo que Dios declaró sobre nuestra vida y la realidad que estamos viviendo. ¿Sí me explico en este asunto? Porque hay cosas que se te van a declarar de parte de Dios que van a contradecir lo que estás viviendo. Pero mi fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, me va a posicionar en lo que Dios determinó sobre mí y no en lo que la realidad de mi entorno me está diciendo. Vuelvo a repetírtelo, a Gedeón le estaban diciendo, varón esforzado, valiente, Dios está contigo, y la realidad de Gedeón era contraria. No era lo que él estaba viendo, no era lo que él estaba sintiendo. Y esto afirma una cosa más en nuestras vidas. No nos movemos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Nos movemos por la fe. Usted no se puede mover por lo que siente, hermano. Usted no se puede mover por lo que ve. Usted tiene que moverse por lo que ya Dios declaró sobre su vida. Hay miserias y ruinas en el entorno de nuestras comunidades. Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que dicen las escrituras acerca de mí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de Cristo Jesús en gloria. Hay quizás enfermedades que están golpeando nuestra familia, nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Pues sí, sí las hay. Muchas veces dudamos de los milagros del Señor, dudamos de que Dios puede sanar, pero cuando nos aferramos a la palabra que nos dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces, ¿a qué le creemos? ¿A la palabra o a lo que vemos? ¿A la palabra o a lo que oímos? Y es ahí donde tenemos que tener un rompimiento. Esta generación tiene que romper con todos los ámbitos que se le está dando como influencia para destruirnos. Usted prende la televisión y todo lo que ve, hermano, es tragedia. Usted escucha las noticias y todo lo que se pronuncia por las noticias es calamidad. Todo lo que está en nuestro entorno es para que la mentalidad de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, incluso de nuestros padres, sea dañada y que se instruya algo incorrecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos ser como lo fueron los hombres de Dios. No se dejaron agobiar por el sistema ni por lo que estaba pasando. Gedeón determinó creer en lo que el ángel del Señor le estaba diciendo y terminó conquistando todo un territorio, liberando a toda una nación que estaba escondiéndose en cuevas solamente con 300 hombres. 300 hombres, imposible ganar una batalla con esa cantidad de personas. Lo logró Gedeón, ¿por qué? Porque le creyó a la palabra que Dios había declarado sobre su vida. Es un asunto de creer en lo que Dios está haciendo. Mire, para no ser muy largo este asunto, quiero saltarme algunas cosas. Y quiero hablarte de una historia la cual llamó mi atención. Y dice, libro de Génesis capítulo 35, versículo 16. Dice, después partieron a Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrota. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Raquel estaba ya en su tiempo de dar a luz, de alumbramiento, y en el momento que iba a dar a luz, se complica absolutamente todo. Cuando la partera se acerca a Raquel, le dice, no te preocupes, tu hijo va a nacer. No le dio esperanza a ella, pero le dio esperanza a su hijo. En el momento que nace su hijo, determina
el Señor llevarse, dice que salió su alma de su cuerpo, ahí lo dicen las Escrituras, sale el alma del cuerpo de Raquel y fallece, muere. Pero le dan un nombre primario a este muchacho. Como lo nombraron, el primer nombre que le colocan es Benoni. Y Benoni significa hijo de mi dolor o hijo de mi tristeza. Lo primero que hacen es marcar con un nombre a ese hijo. Vuelvo a repetir lo que dije a un inicio. Dentro de las escrituras, los nombres marcaban lo que iba a ser ese muchacho, pero no tan solo por el nombre, sino por la dirección del padre y la dirección de la madre. Pero como el nombre no se lo dio el papá viene y le da un segundo nombre al hijo y lo llama Benjamín. Entonces, ¿qué fue lo que quiso hacer el padre con aquel hijo? Cambiar la dirección que se le había establecido a aquel niño. Le habían puesto hijo de dolor. ¿Por qué? No era fácil, hermano, llevar en sus espaldas toda su vida, quizás la murmuración y la crítica de ser el culpable de que su madre haya muerto. Hoy en día, según la ciencia, podríamos decir, le dio preeclampsia, no estaba en una edad para dar a la luz, no tenía quizás los medicamentos ni los nutrientes necesarios, por lo tanto en el momento del parto falleció, pudo haber habido consuelo en el pensamiento de este muchacho, pero la sociedad no lo iba a consolar, sus hermanos no lo iban a consolar, su entorno no le iba a dar consuelo. Entonces, ¿qué era lo que iba a recibir? Crítica. Hijo de dolor. Tú eres una desgracia en la familia. Tú eres producto de una muerte. Tú no viniste para traer beneficio. Entonces su papá, siendo un hombre que direcciona, le dice, ahora yo te voy a llamar Benjamín, mano derecha, el hijo de la fuerza. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué le cambia la dirección? Y yo quiero que tú te centres en todo lo que yo te he hablado, porque todo lo que te he hablado viene a entorno de lo que la gente comúnmente dice de nosotros. ¿Qué es lo que la gente habla? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente está declarando sobre ti? Una cosa es que te digan que eres una vergüenza, que eres una destrucción, que eres un X, que no sirves. Pero otra cosa, y yo quiero que pienses siempre en eso, otra cosa es lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Otra cosa es lo que Dios dice de ti. Porque mientras se le estaba poniendo un nombre, el papá estaba viendo la forma de cambiar el destino de esta persona. Y aquí hay una doble enseñanza, porque una cosa es lo que dicen de nosotros, pero ahora también es una cosa la que nosotros instruimos en nuestros hijos o en la generación, porque no se necesita tener hijos para direccionar una generación. No se necesita tener hijos para direccionar una nación. Gedeón direccionó una nación y no con sus hijos. David direccionó una nación y no con sus hijos. Estaba muy chavalo. Imagino que tenía de 16 a 17 años David cuando comenzó a postularse a ser rey sobre Israel. Y direccionó una nación sin haber tenido hijos todavía. Gedeón direccionó naciones, Jeremías, Isaías, todos los grandes profetas de Dios direccionaron y no necesitaron tener hijos. Por eso vuelvo a repetir, nosotros estamos o fuimos direccionados, pero ahora nos toca direccionar. Y no importa la edad que tengamos, nos toca direccionar cómo estamos direccionando esta nación. Cómo estamos direccionando a la gente, cómo estamos direccionando las vidas. Y es allí donde necesitamos romper conceptos, romper pensamientos, porque yo no puedo instruir como me instruyó mi padre. Miremos algo. Si usted mira en su pasado, si usted mira en las generaciones pasadas, ¿quién era su papá? ¿Quién era su abuelo? Hasta donde usted pueda recordar.
cómo vivieron sus vidas. Y yo les soy muy sincero, hermano. Creo que en una ocasión lo hablé en este mismo lugar y lo quiero volver a repetir. Yo cuando miré el ejemplo de mi papá, lo único que se quedó en mi mente fue, no quiero ser como él fue. No quiero ser como él fue. Y mi papá lo vine a tener cuando ya yo tenía 24, 25 años de edad, ya después de casado. Ya mi papá fue donde pude tener una comunión, una relación de padre e hijo con él. Y yo dije, dentro de mí, nunca me voy a separar de mí. Pero ¿qué fue lo que yo produje dentro de mi pensamiento? En que no porque mi padre lo vivieron, yo tengo que vivirlo. ¿Me explico? No porque en su pasado fueron borrachos, no porque en su pasado hicieron locura, no porque en su pasado cometieron errores, usted también tiene que cometerlo. No. Por eso al principio le decía, doy gracias a Dios por los que están acá, porque estoy seguro que sus padres quizás no estuvieron en un lugar como este y no recibieron la dirección que están recibiendo el día de hoy ustedes. Pero gracias a la dirección de ustedes, una generación se va a levantar con pensamientos de transformación, con pensamientos de cambio, con pensamientos en cuanto a propósito y lineamientos de parte de Dios. Porque la generación que nos va a seguir va a ser gracias a lo que usted haga y a lo que usted diga. Y si la generación de hoy es de cristal, es porque realmente no tuvimos gente en nuestro pasado que direccionara correctamente. Se abandonó la dirección, se abandonó la corrección, se abandonó. Y hoy no hay disponibilidad de abandono en el ámbito para el cual Dios nos ha llamado. Por lo tanto, este hombre determinó cambiar el nombre de su hijo a Benjamín. ¿Para qué? Para que su hijo no creciera como alguien despectivo, sino como su mano derecha, sino como un hombre de fuerza, sino como un hombre de propósito. Por lo tanto, lo que hoy nosotros vamos a hacer dentro del entorno de nuestra vida es cambiar acá lo que se nos ha declarado dentro de nuestro entorno y comenzar a producir lo que Dios dijo de nosotros. Y esto yo sé que no es nada fácil, hermano. No es sencillo, porque muchas veces somos incapaces de pararnos delante de un público a expresar un mensaje. No es tan solo por un miedo escénico, sino porque en alguna etapa de nuestras vidas alguien nos frustró. Alguien vino y dijo, tú no sirves para esto, tú no sirves para esto. Y usted sabe que en una ocasión me llegó alguien y me dijo, tú no sirves para esto, no sirves. Pero tocaba yo pelear entre lo que alguien dijo de mí y lo que Dios estaba declarando. Y en mi vida puedo decirle que me he logrado parar ante 30,000 personas a dar un mensaje. En mi vida puedo decirle, me he parado delante de multitudes a dar un mensaje. Y no porque yo tenga la capacidad, porque no la tengo, sino porque Dios determinó que su capacidad iba a estar en mí. Esto no es un asunto mío, esto no es un asunto nuestro, esto es un asunto de a quién yo le presto mi oído. Si se lo presto a los que dijeron que no somos capaces o si se lo presto al Señor que declaró que nosotros sí vamos a hacer. Gedeón, sigo yo con Gedeón. Benjamín no dejó que la influencia de su entorno pudieran hacer eficacia en su llamado. Él determinó creer en que iba a ser un brazo fuerte, en que iba a ser alguien grande. Y dentro de su descendencia, dentro de su genealogía, para ser más específico, hubo un hombre que hizo una declaración en Filipenses capítulo 3, versículo 4, diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín.
Uno de los hombres más prominentes de la historia de la iglesia vino de la tribu de alguien que determinó creer que su nombre era Benjamín y no fracaso y no dolor. ¿Sí me explico, hermano? ¿Hasta dónde llega la influencia de un nombre en la vida de una sociedad? Hoy tenemos más escritos bíblicos por un hombre que nació en esa tribu. Hoy tenemos uno de los más grandes ejemplos bíblicos, como lo es Pablo, por causa de haber creído uno en un tiempo de angustia y de dolor. Entonces, marcamos, marcamos generaciones, no una, generaciones, solamente con creerle al Señor. Así que cada uno de los que hoy estamos presentes, podemos, y discúlpeme si le suena ofensivo lo que le voy a decir, pero la gran intención es de que usted despierte. Podemos seguir en fracaso o cambiar la historia de nuestra vida confiando y creyendo en el Señor. Y quizás muchos digan, yo no soy fracasado, pastor, porque he logrado esto y lo otro. Hemos fracasado en una generación, hemos fracasado en una sociedad, hemos fracasado en la influencia de un mundo. Por lo tanto, nosotros nos cae la responsabilidad de poder hacer cambios legales en el ámbito de vida. Pronúnciese en todos los ámbitos donde Dios lo coloque. No se quede callado ni se avergüence por las cosas que Dios está haciendo con usted. Yo quiero cerrar las redes sociales, gracias y paz a los que nos miran, para continuar y cerrar acá. Bendiciones a los que están en